Ok, ¿puedo empezar? ¿No? Sí, doctor, haré una breve presentación de usted y le cedo el pase para que pueda dar inicio a su ponencia. Ok, gracias. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, buenas noches. Continuamos con nuestra cuarta sesión a cargo del doctor Leoni Raúl Amaya, quien va a abordar el tema principales derechos del consumidor en la pospandemia. Comentarles que el doctor Leoni Amaya es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Economía y Derecho del Consumo por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta además con estudios de especialización en la ESAN, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Ricardo Palma. Ha sido docente contratado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú y también en la Universidad de Lima. Asimismo, ha laborado en el Tribunal del INDECOPI y cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas y obras colectivas sobre temas de derecho civil, comercial y competencia. Muchísimas gracias, estimado doctor. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia. Gracias, Ana María, y gracias sobre todo a Viloya por la invitación. Bueno, tengo unos pocos minutos para poder abordar un tema muy importante en estas jornadas o en estas jornadas de derecho al consumidor y quería abocarme a lo que eh, vivimos en el contexto actual y esto es cómo es que el consumidor se está comportando y cómo son sus derechos en esta etapa post-pandemia, ¿no? Si es que todavía podríamos hablar que ya se ha superado totalmente esta pandemia del COVID-19. Tengo una diapositiva que la voy a compartir. Denme un segundito, a ver, para poder ponerlas. Ujú, aquí, así lo puedo ampliar. Ujú. Bueno, espero que se pueda apreciar correctamente. Sí, doctor, se puede apreciar su diapositiva. Muy bien, gracias. A ver, eh, cuando me estoy refiriendo al derecho o los derechos del consumidor, ¿no? En principio al derecho del consumidor como rama en general, ¿sí? Ha tenido de todas maneras un grave impacto, un fuerte impacto por la pandemia del COVID-19. Y esto porque en muchos países, por ejemplo, hemos visto que ha habido cierta intervención del Estado en el momento que se produjo la pandemia, y en nuestro país no tanto. ¿Y esto por qué? Bueno, tenemos una constitución con cierto régimen económico, ¿no? Desde el año 93, que se ha enraizado mucho y es seguido de una manera muy estricta por parte de todos los agentes económicos, ¿no? Lo tenemos todos bien concientizados, así como nosotros como consumidores exigimos lo que es el cumplimiento de los deberes por parte de los proveedores, ¿sí? Al mismo tiempo también nosotros queremos que se respeten nuestras libertades económicas, ya sea cuando actuamos como consumidores, como cuando actuamos como trabajadores o como al mismo tiempo cuando desarrollamos actividades económicas. Porque evidentemente no es bueno exigir que los proveedores en general, ¿sí? Los proveedores en general tengan que asumir algún tipo de carga cuando nosotros, y cuando más bien nos toque a nosotros hacerlo, no, decir que no, ese tipo de restricciones no nos aplica. Esto no es así, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la existencia de un derecho del consumidor, un derecho al consumidor que en nuestro país ha nacido, ¿no? Con el código del año 2010, sino ya viene de, por lo menos, ¿sí? Desde el principio de la década de los años 90, con lo que fue la Ley de Protección al Consumidor, y a nivel internacional, como quizás ya han señalado algunos autores o muchos de ustedes ya lo conocen, sobre todo en Estados Unidos en la época de los años 60, sobre todo con unos primeros lineamientos que había dado el entonces presidente John Kennedy en 1962, un muy conocido discurso del 15 de marzo de 1962.
Pero a lo que me refiero en relación a que en otros países ha habido una fuerte intervención en relación al control de precios, en relación a cierto tipo de restricciones a las libertades económicas, no, no se da en nuestro país. Y esto a pesar que nuestra economía no es una economía liberal, no es una economía de mercado, ¿sí? Es una economía social de mercado, ¿no? Y todas las personas que podemos hablar de la protección al consumidor, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta de que el rol del Estado, ¿no? Por más que aquí aparezca en el tercer punto como un Estado subsidiario y solidario, un subsidiario, no es un rol menor, ¿sí? Es un rol muy importante. No podemos hablar de la protección al consumidor sin tomar en cuenta el rol del Estado. Y esto porque el consumidor muchas veces no sabe cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones del proveedor y si es que efectivamente ciertos proveedores realizan con las autorizaciones correspondientes las actividades en el mercado, ¿no? Y les traigo dos ejemplos muy claros. El día de ayer, para los que, si bien este es un evento internacional, para los que estamos aquí en el Perú, de las noticias, ¿no? Una lancha turística se volcó en el mar del Callao, ¿no? Muchas personas toman esas lanchas, ¿sí? Para paseos turísticos. Y en Paracas, por ejemplo, para los que han ido a Paracas hay mucho de este tipo de actividades. ¿Y quién como consumidor tiene la total certeza de que cierta embarcación tiene o no los permisos correspondientes? El consumidor finalmente a veces solo recurre a comprar un ticket a través de un portal web o a través de la apariencia de cierto tipo de proveedores que se presentan al mercado y asumen, ¿sí? De buena fe que está prestando sus actividades económicas bajo un aspecto de formalidad, incluso si te pueden dar un ticket, una boleta, algo, algo similar. Entonces, ¿debe acaso, en este caso, señalarse que el Estado no tiene que proteger aquí a los derechos del consumidor porque el consumidor ha sido negligente? No, o sea, debe haber una labor por parte del Estado, fiscalizadora por sobre todo. Entonces, definitivamente estamos hablando de que los consumidores no conocen muchas veces cuál es el ámbito en el cual se están manejando sus derechos, ¿sí? Y me refería a este último ejemplo, como también me puedo referir a ejemplos mucho más antiguos, como por ejemplo el caso de las leches que no son leches, ¿sí? El caso que se difundió hace algunos años, en los que productos que son vendidos como leche, ¿sí? En realidad no lo son, ¿sí? Según el Códice Alimentario, eh, no tienen las características para denominarse de esa manera. Y sin embargo, los consumidores que van a ciertos establecimientos comerciales, no solo a mercados, no solamente al comercio ambulatorio, sino a diversos centros comerciales, hasta en las propias páginas web, o sea, eh, querían escoger un producto lácteo, ¿sí? En la sección lácteas, y adquirían un producto que para ellos era leche, ¿no? Entonces, es muy importante el rol del Estado. El Estado, si bien no debe alterar las libertades económicas, ¿sí? Se debe respetar el mercado libre, porque los fundamentos de la economía social de mercado es que exista bienestar social, mercado libre, es decir, proteger las distintas libertades económicas, pero también que el Estado propicie, ¿sí? Ciertas acciones para poder complementar aquello que los proveedores no cumplen al momento de desarrollar sus actividades económicas. ¿Sí? Aquí me reloj en la mano, puede ser que me pase el tiempo. Muy bien. Entonces, para poder hablar de un derecho del consumidor post pandemia, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta quiénes son los consumidores y quiénes son los proveedores, ¿no? El consumidor post pandemia es un consumidor un tanto, por un lado, con cierto grado de precaución en ciertos aspectos relacionados, por ejemplo, a la calidad de los productos, a la higiene, a lo que, algo que el consumidor ya no quiere es poder padecer enfermedades o ver sometido a la colectividad a ciertos tipos de agrados de confinamiento, ¿sí? De la pandemia. Por el lado del proveedor también estamos hablando de un proveedor que ha sido, así como el consumidor, como otras personas, muy afectado económicamente por la pandemia.
¿no? ¿Cuántos negocios han quebrado? ¿Cuántas personas han perdido su trabajo? ¿Cuántas personas han tenido que cambiar de rubro? ¿Sí? O hay personas que todavía, empresas, ¿sí? Sobre todo las pequeñas, medianas, que todavía no recuperan, ¿sí? Aquellos índices de ventas que tenían como existía antes de marzo del año 2022, ¿no? Por ejemplo, aquí les traslado cierto tipo de información de un estudio realizado por Banco Continental en el año 2020, ¿sí? De cómo es que se dieron los hábitos de consumo en los tiempos del COVID, ¿no? Se incrementó, ¿sí? El uso de tarjeta de crédito para compras de electrodomésticos, aspectos relacionados a, al hogar, ¿no? Consumo de electrónica, por ejemplo, videojuegos, distintos tipos de formas de entretenimiento que podían hacer, y también las propias compras por departamento, ¿no? Hubo cierto incremento, sobre todo a través del e-commerce, ¿no? Sin embargo, hubieron cierto tipo de sectores económicos que sufrieron un gran impacto, ¿no? En materia de moda y belleza, ¿no? Que ya no era tan necesario tener que contar con prendas de vestir a cada rato, ¿no? Por los efectos de las cuarentenas, las limitaciones en la movilidad, el home office, ¿sí? Y eso no solamente impacta en lo que es el consumo eh, de prendas de vestir, sino todos los accesorios correspondientes, ¿no? Todo lo relacionado a belleza, perfumes, etcétera, ¿no? Lo que en realidad no es necesario para los efectos, por ejemplo, de un intercambio social o académico, como lo tenemos ahora a través de una plataforma virtual, ¿no? También el consumo de combustible y los restaurantes, ¿no? Entonces, y esto sobre todo, por ejemplo, algunos aspectos, y aquí todavía me sigo refiriendo a aquello que se dio, el gran impacto que se dio en bares, discotecas, alojamientos, pasajes aéreos, etcétera, que ahora ya sí se está recuperando, pero se está dando un rebote bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque el consumidor, ya en la post-pandemia, ¿sí? Lo que quiere es un consumidor que, así como lo mencioné hace un momento, es un tanto precavido en temas de higiene, en temas de salud. Es un consumidor que ha sufrido, pues, con lo que es la cuarentena, ha sufrido con las restricciones a su movilidad y ahora está tratando de aprovechar, ¿sí? Endeudándose, ¿sí? Para poder tener todos aquellos servicios que no los pudo tener, por ejemplo, por 1 o 2 años, ¿sí? Aquellos viajes que no pudo aprovechar, aquellas fiestas que se tuvieron que posponer, bodas, aniversarios, etcétera, ¿no? Y está recurriendo, pues, no solamente a viajar a lugares al interior de nuestro país, sino al extranjero, y buscando con más fuerza con más fuerza distintos tipos de alternativas en el mercado. O sea, por ejemplo, cuando va al interior del país o al extranjero, ya no solamente busca alojamientos relacionados a hoteles, por paquetes turísticos, sino busca hacerlo por su propia cuenta. Por ejemplo, a través de plataformas como el Airbnb, ¿no? Que no es desde el año 2020, es de mucho tiempo atrás, pero ya lo está explotando mucho más para los efectos de poder ahorrarse, ¿sí? En aquellos aspectos ante un contexto en el cual los proveedores han subido los precios de los productos y servicios que colocan en el mercado, ¿sí? Y ante este gran panorama, estos proveedores saben que los consumidores, pongámoslo de esta manera, están con la guardia baja, ¿sí? Los derechos del consumidor, ¿sí? Disculpen, el derecho del consumidor en la actualidad, post pandemia, está caracterizado porque el consumidor está bastante desprevenido, está actuando de una manera, si se podría decir, está realizando a veces compras de carácter compulsivo, ¿sí? Para los efectos de adquirir productos o servicios, y esto es aprovechado por algunos proveedores para desenvolverse a través de la informalidad, proporcionar productos o servicios con una calidad muy baja, ¿sí? No respetando los principales derechos del consumidor, y esto es lo que voy a aterrizar dentro de un momento, referidos a la información, idoneidad y al derecho a la igualdad, ¿no? Y esto porque al día de hoy, ¿sí?
el gran desarrollo de actividades económicas y sobre todo de entretenimiento, de educación, se dan a través de plataformas virtuales, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Que tenemos un congreso, unos eh, exposiciones, talleres, cursos que se pueden realizar de manera virtual. Y ya, se volvió la presencialidad, pero muchas personas siguen escogiendo la vida virtual para evitar desplazarse de un lugar a otro, para evitar gastar en gasolina, así como el consumo, por ejemplo, de plataformas ¿sí? Con mucha mayor intensidad, no solamente Netflix, Disney Plus, otras plataformas de streaming como Spotify, etcétera. Y esto, ¿sí? Lo conocen muy bien los proveedores, ¿sí? Esta necesidad que tienen los consumidores para mantenerse vinculados a través de actividades de manera virtual, ¿no? Y es por esto que se está desarrollando con mayor vigor lo que es, para la redundancia, el desarrollo de la inteligencia artificial, pero también, esto yo lo veo de esta manera, eh, nuevas formas como pueden presionar al consumidor a tener que adquirir productos o servicios. Y lanzo ahí el tema, por ejemplo, de poder empezar a copar bandejas de correo electrónico para que uno pueda aumentar el consumo, ya no gratuito, sino a través de cierto pago. Y esto lo recibió así como una suerte de distinto tipo de quejas o comentarios de muchas personas, ¿no? De un momento a otro, sí, la bandeja de correo electrónico se llena. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que necesariamente se tenga que comprar. Y nadie puede vivir sin, efectivamente, nadie puede vivir sin tener funcionando su propio correo electrónico. Entonces, se tienen que estar obligados a comprar por un producto que lo necesita, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos del derecho del consumidor, ¿sí? Y para poder después hablar de los derechos de los consumidores, tenemos que entender cuál es esta relación de consumo. La relación de consumo va a ser esta relación entre consumidores y proveedores, o sea, este vínculo jurídico, ¿sí? Que puede entenderse bajo una acepción restringida, es decir, una transacción económica, ¿sí? Es la compra de un producto, la prestación de un servicio, pero también puede haber una acepción amplia donde existe la protección a consumidores potenciales, ¿sí? Consumidores que no han adquirido todavía el producto o servicio, pero aún así son considerados como consumidores para los efectos de que el proveedor tenga que respetar lo que son sus derechos, ¿no? Ese es el caso en materia de derecho a la igualdad y discriminación de aquellas personas que no se les permite el acceso a ciertos establecimientos. Hasta antes de la pandemia, sí, era muy usual, lamentablemente, en nuestro país, por ejemplo, que pueda haber discriminación en establecimientos como restaurantes, discotecas, para personas que no son de rasgos claros, si se le puede decir de esta manera, ¿no? A pesar que nuestro país es Perú, ¿sí? Está muy caracterizado por tener, como se dice, todas las sangres, todas las razas, ¿sí? O quizás tener una mayoría de personas de rasgos mestizos o indios como yo, ¿no? Entonces, pero aún así, en nuestro país se han dado muchos casos, ¿sí? En los que discotecas en ciertos lugares, específicamente en Lima, no se permitía el ingreso a ciertas personas por sus rasgos físicos, por sus características raciales, por cómo se vestía, cómo se suponía que esta persona, de dónde vivía, en qué distrito vivía, etcétera. Después hubo, por ejemplo, afectaciones a personas por su discapacidad, ¿sí? Y después también muchos casos en materia de orientación sexual. Pero estamos hablando de una sección amplia, ¿sí? Una sección amplia de relación de consumo, porque no hubo una transacción económica, no hubo una efectiva prestación de un servicio, sino más bien se le impidió a esa persona el acceso al producto o servicio. Por ende, la relación de consumo establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor de nuestro país, del año 2010, debe ser entendido como una acepción amplia, ¿sí? Y aquí es donde ya sí entro a tallar a los principales derechos, ¿no? Este derecho al consumidor en nuestro país Perú, nacido propiamente con el decreto legislativo 716, la ley de protección al consumidor, reforzado a través de la jurisprudencia del INDECOPI, a través de los años 90, ya con también en el nuevo siglo, y sobre todo con el actual Código de Protección y Defensa del Consumidor,
ha establecido como principal, uno de los principales derechos, ¿sí?, del consumidor, ese derecho a la información relevante. Es el deber de información de los proveedores, ¿sí?, que tienen para minorar esta asimetría informativa, ¿sí?, para minorar esta asimetría informativa. ¿Eso qué quiere decir? Que los proveedores tienen la obligación de trasladar toda la información que tienen a los consumidores. No, no tienen esa obligación, ¿no? Ni menos deben propiciar de que el consumidor tenga la misma información o casi la misma información que tiene un proveedor. No, no pueden hacerlo porque si no expondrían lo que es su propia actividad a lo que es a sus competidores. Por ende, podría obviamente quedar muy afectado en el mercado. Eh, Podrían en realidad sus competidores acceder a esa información, así como lo pueden obtener los consumidores. Lo que se busca a través del derecho a la información es que el consumidor pueda acceder a esa información, la más importante, la única que le interesa para adoptar decisiones de consumo. Sí, y en la actualidad esto es muy importante porque, como les digo, en el caso de los consumidores que son muy cuidadosos en materia de salud, en materia de higiene, claro, ellos están muy atentos a que cierto tipo de productos que adquieren, este tipo de productos, tengan ciertas condiciones que los hagan idóneos para los efectos de la protección de su propia salud, ¿sí? Por ejemplo, ciertos protocolos de seguridad que se tengan que llevar a cabo en ciertos procedimientos, cierto tipo de productos que deben ser considerados efectivamente como sanos. Por eso, al día de hoy, entendería que es un tanto difícil entender que pueda haber alguien que esté en desacuerdo con la existencia de los octógonos, ¿sí? O algún tipo de información que le diga al consumidor que este producto eh, bajo una suerte de consumo excesivo es dañino, ¿sí? Ya va a quedar en manos del consumidor finalmente decidir, bueno, yo quiero llevarme productos con grasas saturadas al estómago o con exceso de azúcar, pero es el consumidor el que debe estar debidamente prevenido, porque de otra manera no lo va a estar, ¿sí? No lo va a estar. Y no hablemos aquí de que pero si en nuestro país también existen otro tipo de alimentos mucho más nocivos, de la propia tradición cultural, de la propia tradición cultural de nuestro país. Bueno, han pasado miles de años con una rica tradición culinaria en nuestro país y no ha habido la misma afectación a la obesidad y a la existencia de enfermedades como la diabetes, como sí ha sucedido en el último siglo. Y esto a raíz de productos que, bueno, tienen cantidades excesivas de azúcar o puedan producir afectaciones coronarias como consecuencia de la existencia de grasas saturadas, ¿sí? Entonces, el deber de la información es muy importante, ¿sí? Porque el consumidor, como le digo, en ciertos aspectos, ¿sí? Relacionados sobre todo a su propia salud, a su propio cuidado, ¿sí? Está buscando ello, ¿no? ¿Para efectos de qué? Para efectos que se reduzca esa asimetría informativa, ¿no? No significa que el proveedor va a trasladar toda la información, ya lo he señalado. Se busca que el consumidor sepa y tenga muy en claro lo que son las características más importantes para la decisión de consumo. ¿Cómo adopto la decisión de consumo? Bueno, comparando, ¿no? Este producto de esta marca me cuesta tanto, tiene ciertas características A, B y C, el otro cuesta tanto y tiene características A, B, C y D. Bien, finalmente escojo, ¿sí? Pero me lo tienen que decir ambos proveedores, ¿no? Y tiene que estar el Estado ahí para tener que sancionar aquellas prácticas o aquellos proveedores que ocultan este tipo de información. Por otro lado, ¿sí? Otro derecho muy importante, ¿sí? Es el derecho de deber de idoneidad. El derecho de deber de idoneidad que no solamente lo vamos a encontrar en los aspectos de la protección al consumidor, ¿sí? Sino también de manera más extendida en materia de defensa de la competencia a través de la publicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la idoneidad, no solamente estamos hablando de aquella información que es trasladada por los proveedores al consumidor en particular con el cual contratan, ¿no? No es la información que te dice el proveedor
ha fabricado un producto y te lo da, sino que lo traslada a la generalidad de las personas, ¿sí? Y esta información que traslada, ¿no? Lo hace de una manera personalizada, lo hace de una manera abstracta, general, impersonal. ¿A través de qué? A través de la publicidad. Y es a través de la publicidad que traslada cierto tipo de información que debe ser la misma, ¿sí? Que va a recibir el consumidor, salvo que haya una previsión lo suficientemente detallada y explicada para que el consumidor sepa que no, voy a consumir un producto con características diferentes. ¿Sí? Porque si no, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedería? Sucedería lo que se conoce como una disonancia, es decir, una frustración a las expectativas del propio consumidor. Cuando hablamos de la idoneidad, estamos hablando de las garantías explícitas, las garantías implícitas y las garantías legales. Las garantías explícitas o expresas son aquellas garantías, o mejor dicho, aquellas características, las condiciones y términos que establecen los proveedores en los contratos, en la publicidad, sobre lo que va a contener el producto o servicio. Y aquí nuevamente regreso a lo que es el consumidor, que es cómo es que tras la pandemia, si bien es un consumidor muy cuidadoso para su propia salud, contradictoriamente, tras estos confinamientos, estas limitaciones a las reuniones, bueno, está más propenso a poder llevar a cabo todo tipo de actividades sociales, ¿no? No es porque la vida se vaya a acabar mañana, sino que hay cierto temor de parte de las personas de que en el futuro esto se pueda volver a repetir, ¿sí? Eh, y qué mejor que poder aprovechar cierto tipo de oportunidades de esparcimiento. Y lamentablemente existen proveedores, ¿sí? Pocos, pero existen, que no llevan a cabo no brindan sus servicios como el consumidor podría esperar o aquello que le han ofrecido, ¿no? Y esto se puede ver a través de distintos ejemplos. El fin de semana, por ejemplo, habrán escuchado también a través de las redes sociales, de los medios, por ejemplo, una suerte de concierto, un evento musical en Lurín, desarrollado por una empresa, sobre vendiendo tickets, con una pésima infraestructura en materia de seguridad, los boxes que se estaban cayendo, ¿sí? Para poder acceder al lugar no habían las condiciones necesarias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el proveedor no cumple con aquellas garantías que ofrece al consumidor, ¿no? Porque el consumidor, por un lado, espera que el producto o servicio que es trasladado por el proveedor se cumpla con todas las características correspondientes, ¿no? Por ejemplo, si es la compra de un departamento, una casa, un inmueble nuevo, ¿no? Tiene que tener todas aquellas características que le ha ofrecido el proveedor, ¿no? La cantidad de metros cuadrados, cuáles son las áreas comunes que van a tener, cuál es el plazo de entrega correspondiente. Pero si es un evento, por ejemplo, como el que les relato, ¿no? Esperarían, ¿sí? Porque es una garantía explícita, que se presente la banda o el cantante, bueno, en este caso era una banda, si no me equivoco, una banda musical que no se llegó a presentar, ¿no? Y como consecuencia de ello, ¿qué es lo que debe corresponder al consumidor? Que se le reintegre, obviamente, el monto de lo que ha pagado a nivel administrativo, incluso poder llegar a través de otras instancias a poder obtener las indemnizaciones correspondientes. Pero no solamente están esas garantías explícitas, sino también las garantías implícitas, ¿no? En el sentido de que el consumidor, más allá que no se le pueda dar cierto tipo de características, asume que existen características mínimas que pueda tener el producto o servicio que les es entregado por parte del proveedor, ¿no? ¿Quién esperaría que, o sea, estando en los boxes, ¿no? En lo que es los asientos o los lugares establecidos, estos se vengan abajo, ¿no? O sea, que no hayan las mínimas medidas de seguridad. Entonces, eso que uno asume como que debe tener un producto o servicio y no se cumple, a pesar que no me lo van a decir en el ticket, ¿no? No me van a asegurar en el ticket que no se van a caer los boxes, o no se,
No se me va a decir en el ticket, en la boleta, que la embarcación en la cual estoy haciendo un paseo turístico no va a tener un accidente, pero son aspectos que un consumidor esperaría que no sucederían, ¿no? Y después las garantías legales, que son aquellas previsiones que están previstas, que están establecidas en el propio ordenamiento, ¿no? De todo tipo. Como por ejemplo, ¿no? En materia de servicios educativos, ¿no? Y ya sea servicios educativos que puedan ser brindados a través de medios virtuales o a través de manera presencial, aunque ahora todos los colegios son de manera presencial, ¿no? Por ejemplo, que no se le cobre aquellas pensiones antes del vencimiento del mes correspondiente, ¿no? O que no te puedan exigir la entrega de todos los útiles o que se compren cierto tipo de productos a específicos proveedores, ¿no? Porque eso está previsto en el ordenamiento jurídico en materia del sector educativo. En este tema de la idoneidad de los productos o servicios, es también aquí muy necesario, ¿sí?, tomar en cuenta lo que es la carga probatoria, porque si bien para los que conocemos justamente cómo se ha desarrollado en nuestro país eh, el derecho del consumidor, en lo que el consumidor tiene que acreditar el defecto y el proveedor tiene que desvirtuar, ¿sí? Tiene que desvirtuar que ese defecto no le es imputable. La posibilidad que el consumidor pueda acreditar el defecto es muy difícil en algunos casos, y sobre todo al día de hoy cuando estamos hablando de productos que se puedan comprar a través de páginas del extranjero o productos o servicios que son desplegados a través de distinto tipo de plataformas. Es por ello que aquí es muy importante en materia de idoneidad de los productos o servicios la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas, ¿no? Que tampoco no es algo nuevo, sino a través de la propia jurisprudencia del INDECOPI, ¿sí? Avalada sobre todo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿sí? Establece pues que por un principio de solidaridad, ¿sí?, aquella persona que tenga mejores elementos para poder acreditar cierto tipo de ofrecer pruebas, ¿no? Y desvirtuar la existencia no solamente desvirtuar la existencia del defecto, sino sobre todo acreditar que hubo o no hubo defecto, va a tener que hacerlo. En este caso, el proveedor, ¿sí? Como por ejemplo en materia de clonación de tarjeta de crédito, como podría ser, por ejemplo, eh, ahora último, lo que se está dando de una manera bastante recurrente a través de estafadores en red, a través de la figura del snitching, es decir, te envían mensaje de texto o cierto tipo de comunicaciones alertándote de que van a cerrar tu cuenta bancaria o tu cuenta de correo electrónico, o que tienes que pagar a la SUNAT, o que has ganado algo, ¿no? Y te redirigen a una página que no es la del propio proveedor, ¿no? Entonces, para este tipo de figuras en las cuales el defecto sea muy difícil de poder acreditar por parte del consumidor, es muy importante la aplicación de las cargas dinámicas. Y por otro lado, el otro derecho muy importante, y aquí ya veo que ya creo que me quedan pocos minutos, es el derecho a la igualdad, ¿no? Eh, lo que es el respeto a la igualdad que tienen que tener los consumidores, ¿sí?, que se encuentran en mismas condiciones, ¿sí?, para adquirir un producto o servicio frente a los proveedores. ¿Sí? Y tampoco estamos aquí hablando de algo nuevo. ¿Sí? Es algo que ya existía en la Ley de Protección al Consumidor sobre todo cuando fue modificada a mediados de los años 90, eh, eh, desarrollada a través de la jurisprudencia del INDECOPI, como un trato diferenciado, como discriminación, ahora desde hace algunos años solamente como una figura de discriminación únicamente, pero es muy relevante al día de hoy, ¿no? Porque hemos visto, y les mencionaba, ¿no? Les mencionaba hace algunos minutos, a lo largo del desarrollo del derecho al consumidor en nuestro país, hemos podido advertir distintas formas en las que el consumidor es discriminado, a pesar que no nos habíamos dado cuenta que de esta manera se estaba discriminando a una persona por su orientación sexual, por discapacidad, etcétera, ¿sí?
Y van a seguir apareciendo algunas formas de discriminación, ¿sí? Por quizás algún tipo de preferencia de los consumidores, por la edad de los mismos, y no me refiero a las personas de la tercera edad, sino más bien quizás por ser muy joven o no, no tener cierto tipo de participación en las redes sociales, lo hagan no ser un influencer, pero al menos personas con determinada cantidad de contactos, tipo la figura de Black Mirror, algunos de los capítulos que se dan, que se habla de este tipo de personas que deban tener cierto tipo o cierta cantidad de estrellas o cierta cantidad de seguidores para poder tener, para poder acceder a productos y servicios. Entonces, es todo un reto, ¿sí? En la actualidad, en la post-pandemia, poder identificar nuevas formas de discriminación. Y esto a pesar de que, y aquí me refiero, por ejemplo, a un caso en materia de orientación sexual, que hace algunas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha enmendado la plana al Estado peruano y al INDECOPI, ¿sí? En un caso en el que en el año 2005, pues estamos hablando de ya 18 años, ¿sí? En el año 2005 no se le sancionó a un supermercado por realizar actos de discriminación contra dos personas, con dos hombres o una pareja gay que se estaban besando, ¿sí? Y que se estableció en ese momento que no había discriminación por falta de pruebas, cuando en realidad en el propio expediente sí existían las pruebas suficientes. Bueno, aquí estoy citando un tanto caso antiguo. Como le digo, este es la restricción que a veces hacen las empresas para poder acceder a cierto tipo de clientes que el Indicopi ha desarrollado. Ahí en ese caso sí estoy un tanto de acuerdo que no hay propiamente una discriminación, hay un trato diferenciado, en este caso lícito, por el hecho de poder dar cierto tipo de preferencia a sus propios clientes, ¿no? Muy bien. Lo que sí quiero ahondar, ¿sí? Finalmente, porque ya sé que me quedan un tanto de pocos minutos, es que el derecho a la información, ¿sí? Tanto, por ejemplo, para el caso de discriminación, ¿sí? Como para los casos relacionados en materia del derecho del consumidor, el derecho a la información no es el derecho más importante, ¿sí? No es que al consumidor, dándole todas las herramientas para que pueda justamente adoptar una decisión totalmente libre, ¿sí? Y por ende esté debidamente informado, eh, con eso estamos hablando de un consumidor razonable. Esta figura del consumidor razonable usted siempre lo van a escuchar cuando se hable del análisis económico del derecho, o aquellas personas que siguen esta tendencia de darle un matiz muy económico a la figura del consumidor. Y con ello, lamentablemente, disminuir la protección del mismo. ¿Por qué? Porque el derecho a la información es un derecho muy importante, ¿sí? Pero lamentablemente el derecho a la información no es suficiente, por ejemplo, para poder darle el ámbito de protección necesaria que necesitan los otros derechos. Por ejemplo, en materia de discriminación, se habla, por ejemplo, en el artículo 40 de que si uno informa debidamente cuáles son las restricciones, con eso es suficiente para que el consumidor esté prevenido qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer. Pero claro, el derecho a la información no puede estar por encima sobre la dignidad de las personas, no puede estar por encima de preceptos constitucionales, como lo que es el, el hecho de que nadie puede ser discriminado por sexo, idioma, religión, opinión o de cualquier otra índole. Una cláusula abierta que permite establecer aspectos que al día de el año 93 no fueron considerados, porque ahí no se habla, por ejemplo, de orientación sexual, no se habla de discapacidad, ¿sí? Y sin embargo, es una cláusula abierta que ha servido para cubrir estas infracciones administrativas, cuando lo ve el INDECOPI, y que podría darse más adelante bajo nuevos casos de discriminación, ¿sí? Eh, para cerrar finalmente las ideas que quería trasladar, sí, con eso concluyo, ¿sí? Cuando hablamos de el contrato de consumo, ¿sí? Es un contrato similar a lo que está regulado en el Código Civil. Sin embargo,
la característica principal es que hay un sujeto estructuralmente débil, que es el consumidor, ¿no? En el Código Civil sabemos que el contrato es un acuerdo de dos o más partes, ¿sí? En el contrato del consumo regulado por el Código, ¿sí? No solamente es un acuerdo de dos o más partes, es un acuerdo en el que existe un consumidor, y existe un consumidor que merece protección a través de los derechos y obligaciones establecidos en la legislación, pero a través de la propia actuación del Estado. Porque muchas veces, lamentablemente, y como lo que he señalado en un principio, el Estado, por no realizar las respectivas fiscalizaciones, por dejar, ¿sí? En manos de los proveedores, ¿sí? De malos proveedores, que no lo son todos, no son la mayoría, es una minoría, pero en malos proveedores que no respetan los derechos de los consumidores porque saben que el consumidor post pandemia es un consumidor que está con la guardia baja, ¿sí? Aprovechan esta situación para poder explotar su informalismo, para poder explotar información que el consumidor en ese momento no tiene acceso o no sabría en realidad, no sabría entender y diferenciar al momento de adquirir sus productos y servicios en el mercado. Bueno, quería desarrollar otros aspectos más importantes, pero definitivamente el tiempo no me da. Agradezco su atención. Igual estoy atento a cualquier inquietud que se me quiera trasladar. Muchas, muchas gracias, estimado doctor. En efecto, tenemos aquí 3 preguntas que se las podríamos formular a continuación. Claro, sí, por favor. Ya. Doctor, la primera pregunta dice lo siguiente. Doctor, ¿qué problemáticas suelen acarrear las tecnologías de confinamiento como lo son las plataformas de streaming? ¿Qué problemas podrían acarrear? Bueno, en realidad de todo tipo, ¿no? Porque veámoslo de esta manera, a ver, en el ámbito educativo, más que anécdota, han sucedido cosas muy terribles en las que una persona, por ejemplo, o, bueno, un grupo de personas en clases, ¿no? Eh, ha habido, por ejemplo, alguien que ha hackeado de alguna manera, se ha introducido en ese grupo y ha puesto imágenes o videos nocivos contra la moral y las buenas costumbres, ¿no? ¿Cuál es el deber en este caso que tienen, por ejemplo, los proveedores de servicios educativos? Bueno, hacer los filtros correspondientes, ¿no? Asumir cierto tipo de responsabilidad por no tener un sistema lo suficientemente seguro para evitar este tipo de infiltraciones. Pero a veces esto desborda en realidad lo que puedan hacer cierto tipo de empresas cuando son nuevas en este tipo de tecnología. Otro aspecto, por ejemplo, en materia de tecnología de la información, sobre todo en el e-commerce, ¿no? O sea, adquirir productos o servicios que finalmente no se condicen con la propia realidad, con lo que un consumidor podría esperar, ¿no? Un consumidor adquiere, por ejemplo, y recuerdo lo pasó hace eh, a- un año o el año pasado y salió en los medios de comunicación, ¿no? Que compró una conocida tienda de productos que no solamente pues, vendía juguetes, ¿no? Pero quería comprar un juguete de esponja, ¿sí? Y lo que le mandaron fue una esponja para lavar platos Scotch Brite, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la coincidencia entre lo que el consumidor espera y aquello que finalmente recibe, esto también tiene cierto tipo de problemas porque a través de las plataformas de información o a través de las páginas web, las aplicaciones, no te trasladan todo tipo de información o te la trasladan de una manera que queda con cierto grado de ambigüedad. Y aquí lo que corresponde es hacer una interpretación siempre pro consumidor. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta. Ujú. Dice, doctor, ¿la aparición y desarrollo de la pandemia a causa del COVID conllevan necesariamente nuevos derechos y deberes en materia de protección al consumidor?
Yo todavía no lo veo como la existencia de nuevos derechos, ¿sí? O nuevos deberes, ¿sí? Los derechos y deberes que están recogidos en el código, por lo menos en el código, ¿sí? Pueden tener una interpretación amplia para los efectos de poder proteger a los consumidores, ¿no? O sea, estamos hablando siempre de el derecho a la información relevante, la idoneidad, ¿no? Lo que sí podría haber, ¿sí? Lo que sí podría haber, ¿sí? Siempre es que hay aspectos que se nos puedan escapar. Y hay algo muy importante en materia del derecho del consumidor en general, no de los derechos de los consumidores, sino del derecho al consumidor en general. Y esto va de la mano en una figura civil que es el abuso del derecho, ¿sí? El abuso del derecho, ¿sí? Para los que manejan el tema civil acá, el abuso del derecho es un comportamiento, o sea, una acción o a veces una omisión, ¿sí? En el que este titular de un derecho, o sea, lo utiliza o lo deja, o lo deja de ejercer afectando los intereses de un tercero. Entonces, van a haber supuestos en los cuales no esté debidamente regulado, ¿sí? No esté debidamente claro va a ser la amplitud de los derechos de los consumidores o de los intereses del consumidor, pero hay que hacer en este caso no una interpretación forzada o arbitraria o paternalista a favor del consumidor, sino más bien una interpretación ajustada a la buena fe, ajustada a lo que es a un principio de primacía de la realidad, ¿sí? Para favorecer en este caso al consumidor, porque ciertos proveedores, nuevamente reitero, el derecho al consumidor no es un derecho contra los proveedores, ¿sí? Los proveedores que infringen las normas del código, ¿sí? Son muy pocos, ¿sí? Y estos proveedores, ¿sí? En algunos casos van a aprovechar cierto tipo de lagunas, cierto tipo de ambigüedades o vacíos. Aún así, existe profusa jurisprudencia del INDECOPI y del Tribunal Constitucional peruano que ha establecido que no se puede amparar la figura del abuso del derecho y sobre todo hacer interpretaciones pro consumidor en aquellos casos que la normativa no esté tan clara. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta más de René Mancilla. Dice lo siguiente, sobre discriminación. Una empresa que ya fue multada por discriminar por la municipalidad y que pagó su multa sin observaciones, podría negar que hubo discriminación si la denuncian ante el INDECOPI. Es decir, ambos son campos del derecho administrativo, por lo que no me queda claro si podrías retractarte como empresa. Ah, ok. No, las municipalidades, la mayoría establecen estas ordenanzas, sobre todo para colocar, en principio como información, ¿no? En este establecimiento no se puede realizar algún tipo de práctica. Dado un supuesto, por ejemplo, dado un supuesto de discriminación, ¿sí? Un supuesto de discriminación que pueda ser sancionado por la municipalidad, va a ser finalmente dentro del ámbito de su propia competencia, ¿sí? Lo que va a proteger en materia del derecho del consumidor, es decir, el bien jurídico en materia del derecho al consumidor, no va a ser el mismo en materia de lo que está regulando la municipalidad, que es el orden público local, sino aquí podría ser la afectación de un derecho específico, por decir, si a una persona se le ha discriminado por su origen, por su condición económica, por su orientación sexual, etcétera, o incluso la colectividad de las personas, de cierto grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, si se le puede decir, personas de raza negra o las comunidades LGTBI, ¿no? Entonces, el bien jurídico en este caso, ¿sí? Es la protección del derecho a la igualdad que tienen las personas en el acceso a los productos y servicios en el mercado, ¿sí? Entonces, si bien ambos tipos de procedimientos sancionadores van a estar en el ámbito del derecho administrativo, van a ser conducidos de manera diferente. El de copy o el denunciante van a poder utilizar elementos probatorios del ámbito municipal, pero van a poder servir al otro. O sea, mientras no haya una declaración expresa, bueno, por la preocupación en este caso de la consulta, mientras no haya una declaración expresa o un allanamiento, bueno, eso no serviría al procedimiento de Indecopi. En todo caso, siempre estos casos en materia de discriminación
son un tanto complejos por la forma como se puede acreditar, incluso a través de indicios, para poder establecer supuestos de afectación al derecho a la igualdad. Muchas gracias, estimado doctor. Con ello hemos dado por finalizada la ronda de las preguntas y también ¿Ok? la sesión a cargo de su persona. De parte de todo el equipo, queremos extenderle nuestro agradecimiento por estar con nosotros presente el día de hoy y también pues esperar quizá en siguientes oportunidades también seguir contando con usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, y nuevamente mi agradecimiento a Bill Loyal por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Que tenga una excelente semana. Hasta una próxima oportunidad. Estimados participantes, también agradecerles a quienes vienen formulando sus preguntas a lo largo de la extendida sesión que hemos tenido el día de hoy.